Y habíamos quedado en la diapositiva número 11, donde vimos esta urgente premisa o llamado que necesitamos volver a la centralidad de la cruz y la resurrección, que es la base del Evangelio, el poder práctico del Evangelio para transformar vidas y una vida coherente entre lo que decimos y lo que creemos. Amén. Por lo tanto, hoy vamos a tratar no de redefinir el Evangelio, porque ya está bien claro en la palabra, pero sí redefinirlo para nosotros y darle una significancia profunda y coherente hacia nuestra vida espiritual, para ver si realmente lo que estamos entendiendo y viviendo como Evangelio es realmente lo que el Señor quiso y es la voluntad de Él que se está hoy cumpliendo en nosotros como iglesia. Amén. Entonces vamos a definir lo que es el Evangelio. Hay varios versículos que he puesto ahí para que vamos leyendo y vamos entendiendo en coherencia lo que nos dice esta definición. Es el mensaje de redención proclamado por Cristo. Amén. Entendemos por redención al pago de un precio, el cual lo pagó Jesús en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Cuando hablamos de redención, entonces hablamos de pagar un precio, de ser comprados a través de Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo? Quien se humilló siendo Dios. Filipenses capítulo 2, por favor, versículos 5 al 7. Y vemos ahí esta entrega y humillación de nuestro Señor. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Este es Pablo hablando, amén, a la iglesia, y también de alguna manera definiendo y desafiando a la iglesia al verdadero evangelio. O sea, que tengan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, así como Cristo obró, así como Cristo actuó, así como Cristo pensó, así nosotros como iglesia debemos pensar. Versículo 6, mire lo que dice. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que fuera a aferrarse. Versículo 7. En cambio, ¿qué hizo? Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. ¿Qué podemos ver en esta descripción? Que también tiene que estar en nosotros como característica principal de un creyente. La humilde entrega. Humildad, entrega, servicio y amor sacrificial. Humildad, entrega, servicio y amor sacrificial. Amén. Vemos también en esta definición de evangelio, acuérdense que es todo parte de un mismo texto, cumpliendo perfectamente la ley. Mateo 5:17 nos dice que Él no vino a abrogar esta ley. Amén. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Amén. Entendiendo que el Señor al morir en la cruz fue el precio que tuvo que pagar para poder justificarnos. La palabra desde el principio nos dijo que la paga del pecado era muerte. La muerte significa separación. Alguien tendría o alguien debía pagar ese precio para volvernos a unir a Dios, al Padre. Y ese precio fue pagado por Cristo Jesús. Sobre Cristo Jesús cayó la ira divina ¿de quién? De Dios. Su justicia cayó sobre Jesucristo. Amén. Ahora, este acto de amor se llama justificación. Redención es pagar el precio. Amén. Y justificar el pecado quiere decir que Él fue por nosotros a morir en esa cruz. Justificó nuestra maldad en ese intercambio por nosotros. Ahora, seguimos avanzando. Y anulando sus actas de cargos contra nosotros. Quiere decir que antes de la muerte de Cristo,
El mundo y la humanidad estaba bajo actas de muerte y condenación. ¿Qué hizo Cristo Jesús al morir y al pagar por nosotros con esas actas? Los vemos en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola ¿dónde? En la cruz. Él pagó el precio y al pagar el precio nos hizo libres, justificándonos de toda nuestra maldad, de todo nuestro pecado, rompiendo y eliminando sobre nosotros la ira y el juicio de Dios que ya estaba designado para nosotros como pecadores. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Gracias, Señor. Ese rescate no lo paga nadie. Solamente lo podía hacer Él. Seguimos viendo esta definición de evangelio. Mire, qué tremendo lo que vamos entendiendo. Voluntariamente fue a la cruz por voluntad del Padre, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20 en adelante. Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. ¿Alguien puede cumplir la ley? Dígame a alguien que puedo. Nadie. Nadie puede llegar a ser justo. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Amén. ¿Cuál es el fin de la ley? Hacernos conocer nuestra transgresión. Mostrarnos cuáles son los límites que hemos cruzado y cómo hemos ofendido a ese Dios santo. Amén. La ley, aparte de ser un estatuto y dentro de lo que hablamos de la ley moral de Dios, aparte de ser ordenanzas que nos ayudan a subsistir y vivir en esta tierra creada por Dios, nos refleja el carácter justo de Dios. Amén. ¿Qué nos refleja la ley? El carácter justo de un Dios justo. Amén. O sea, por medio de la ley podemos conocer la justicia de Dios. ¿Cuáles son los estándares de justicia que Dios tiene y quiere para nosotros como hijos? Amén. Seguimos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¿Esto quiere decir que la ley quedó abolida? No, la ley sigue estando vigente, amén, pero no la podemos cumplir. Por eso solamente a través de Cristo Jesús es que somos justificados y vistos por Cristo y por el Padre, mejor dicho, como justos. Porque Él al vernos a nosotros, ¿a quién nos está viendo? ¿A quién ve? A Jesús. Por eso dice la palabra que estamos en Cristo. Significa que ahora los que hemos creído en Cristo Jesús, estamos dentro de Él y formamos parte de su cuerpo. Amén. Lo que significa que cuando el Padre te ve, ¿a quién está viendo? ¿A Edgardo? ¿A Mateo? Está viendo a Cristo. Por eso responde tus oraciones. ¿O alguno de nosotros merecería que Dios nos responda algo? No, solamente a través de Cristo. Amén. Decirle a que tenés al lado, no te creas tan importante. Todo se trata ¿de quién? De Cristo. No hay nadie especial entre nosotros. Si hay algo que nos hace especiales, es que Él pagó el precio por nosotros. Amén. Es Él el que nos hace especiales para Él. Ahora, mire qué hermoso esto. Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22. Dios nos hace justos, o sea que nos justificó a sus ojos cuando ponemos nuestra fe, ¿dónde? Escuche eso. ¿Cuándo nos hace justos? ¿Cuándo nos llega a ver como Cristo? ¿Cuándo? Ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien. O sea que no hay distinción de raza, judío, griego, gentil o quien sea. Si ha creído en Cristo Jesús, realmente en su corazón
va a poder acceder a esta justificación. Amén. Y el creer, que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, la fe es algo que yo decido tener. No, es un don de Dios. Es algo que Dios ha depositado en nuestros corazones para poder creer. Así que dele gracias al Señor, que no es porque usted creyó o porque usted se acercó a la iglesia o porque usted conoció a alguien que le predicó. No. Fue la gracia de Dios que lo alcanzó y depositó en su corazón fe para creer en Cristo Jesús. Por eso le digo, desde el principio al fin no se trata de nosotros. ¿De quién se trata? De Cristo. Amén. De Cristo seleccionando a quién amar o a quién iba a salvar, a sus hijos. A Cristo revelándose en algún momento de nuestra historia y poniendo en nuestros corazones fe para volver a Él. Todo el tiempo se trata de Cristo y restaurar esa relación con el Padre. Seguimos avanzando. Mire qué hermoso lo que nos dice su palabra. Hasta el 26 dijimos, ¿verdad? Amén. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. 24. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos. ¿Por medio de quién? Solamente a través de Cristo, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Ahí está hablando de todos los que fueron justificados por la fe. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, Abraham, que dice su palabra, que por fe fue justificado. Que él, por creer a la palabra que Dios le había dado y a la promesa que Dios había dado sobre él, fue justificado por la fe. Ahí ya en Cristo Jesús estaba revelando su gracia. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Qué claro, ¿verdad? ¿Alguna vez lo leyó tan claro? Más claro, imposible. Mire qué hermosa versión tenemos. Versículo 6. Amén. Hasta el 26. Seguimos avanzando entonces. Entendemos que gracias a esa sangre derramada, el Señor nos otorga su perdón. Y solamente a través de Cristo, amén, podemos ser justificados. Siguiente diapositiva. En ese sacrificio Cristo, ¿qué hizo? Satisfizo la justicia divina, aplacó la ira de Dios y reconcilió al hombre con Él. Amén. Eso se llama propiciación. La propiciación viene de la palabra propiciatorio, que era el lugar donde en el antiguo pacto el sacerdote rociaba la sangre de los sacrificios. Amén. Y esa sangre simbolizaba vida. ¿Recuerda que la gente, una vez al año, en el día de la expiación, llevaba los sacrificios al altar para que los sacerdotes puedan llevar esa sangre y justificar sus pecados? Desde ese momento ya, y anteriormente en el Éxodo, por ejemplo, vemos también el tipo de Cristo cuando el Señor le dice
antes de salir de Egipto, que para que no sufran la plaga de la muerte de los primogénitos, debían pintar los linteles ¿con qué? Con la sangre del cordero. Eso ya estaba hablando de Cristo y estaba hablando de la obra redentora de Cristo. Y desde ese momento festejamos Pascua, que significa Pesaj en hebreo, que significa pasar por alto. Eso quiere decir que a través del sacrificio de Cristo que hizo el Señor para perdonarnos, pasó por alto nuestra maldad. Porque si se trataría de nuestra justicia, no podríamos acceder a la salvación, porque no nos alcanza. Amén. Todo es por Él y para Él. Él tuvo que pasar por alto a través de la sangre del Cordero para que nosotros podamos acceder. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Mire qué hermoso lo que nos está diciendo y qué valioso. ¿Cuál era nuestra imagen antes de conocer a Cristo? Enemigos de Dios. Estábamos en enemistad, estábamos en pleito, estábamos separados, estábamos muertos espiritualmente. Pero a través del sacrificio de Cristo, Él volvió a restaurar lo que fue en el principio. Amén, ¿se acuerda? Adán y Eva desde el principio tenían comunión plena con Dios. Entonces lo que viene a hacer Cristo es a restaurar las cosas como estaban en el Edén, como estaban al principio. Adán y Eva dice que eran imagen y semejanza de Dios, pero después de que el hombre pecó, en adelante, los hombres que seguimos hasta el día de hoy, somos imagen y semejanza de ese Adán caído. Lo dice la palabra. Amén. Eso quiere decir que nosotros ya venimos con el diseño fallado. Ya no estamos manifestando en plenitud la imagen y la semejanza de Jesucristo. Por eso necesitamos la intervención del Espíritu de Dios en nuestra vida para que nos ayude a restaurar las cosas como al principio. Eso es lo que está haciendo Dios en nuestra vida. Está restaurando su imagen en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos pueden y están experimentando esa obra? Amén. No deje que esa obra se detenga. Anhélela, búsquela, pídasela al Señor. Pero ¿sabe qué? Esa obra no es algo que va a venir por esfuerzo o voluntad humana. Es algo que va a ser consecuencia de esa nueva naturaleza que habita en nosotros. No es algo que podamos alcanzar solo con nuestra voluntad. No, necesitamos la intervención divina en nuestras vidas para una verdadera transformación. Lo único que el hombre puede hacer con su voluntad es cambiar, pero el cambio es temporal, mientras que la transformación es eterna. ¿Amén? ¿Usted quiere ser transformado o solo quiere cambiar? Yo quiero cambiar. No, yo quiero ser transformado. Necesito ser transformado. Amén. Gracias, Señor. Pero esa transformación la buscamos a través de depender del Espíritu Santo y de su comunión. Amén. Seguimos avanzando. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y su justicia nos fue atribuida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca... Mire, escúchenlo bien, ¿no? Para todos los que... Hay muchas doctrinas en este tiempo que se han llevado y tratando de mostrar que Cristo pecó, que Magdalena fue su esposa o su mujer y que esto y que aquello, muchas especulaciones, pero ¿viste lo que dice la palabra del Señor? Cristo nunca pecó. Fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Solamente a través de Cristo, porque fue el único que nunca pecó. De ahí en adelante todos los demás
dice su palabra, todos pecaron. Amén. Ahora, eso quiere decir que esa justicia que tuvo Cristo fue la que Dios Padre vio como agradable para que nosotros, a través de su justicia, podamos entrar a la justicia de Dios y ser justificados. Por eso no podemos justificarnos por obras. Y por eso la salvación no es por obras, sino es por gracia. Ahora, se entiende que si es por obra y no por gracia, no quiere decir que no vamos a tener obras. No. Las obras, ¿qué son? La evidencia de nuestra salvación, nuestra transformación, nuestra manera diferente de vivir y ver la vida va a ser la evidencia de que hemos sido salvos. Seguimos avanzando en esta definición. Todo esto que estoy leyendo es una definición de lo que es el verdadero evangelio. Amén. Para que usted pueda después en casa, cuando pase las diapositivas, poder entenderlo, estudiarlo, ver los versículos. Seguramente la actividad va a tener mucho que ver para que logremos una verdadera comprensión de la obra de Cristo. Amén. Asegurando que ya no haya condenación para los que están en él. Romanos 8:1. Amén. ¿Qué dice? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Por qué dice pertenecer? Porque hemos sido, ¿qué? Redimidos. ¿Y qué significa redimidos? Hemos sido comprados a precio de Él nos compró. Por eso, ahora, ¿a quién le pertenecemos? ¿Puedo hacer mi voluntad? ¿Puedo vivir como quiero? ¿Puedo seguir mis sueños? No. Ahora vivo para Cristo, mi vida es para Cristo, mis sueños son sus sueños, mis pensamientos deben ser sus pensamientos y debo sujetar todo lo que soy a lo que Cristo es. Amén. Y para glorificar a Dios. Ahora, seguimos avanzando y ya terminando esta definición de evangelio. Dice, en la cruz venció el pecado y con su resurrección también venció ¿qué? La muerte. ¿Qué significaba muerte? Separación, tánatos en griego, separación. O sea que su muerte, todavía su obra, no culmina con su muerte. Necesitamos hablar de su muerte y resurrección. Amén. Es muy importante cuando entendemos el Evangelio y cuando compartimos el Evangelio, no hablar solo de la muerte de Jesús, sino también de la resurrección. Porque en ese poder de su resurrección, nosotros también hoy somos resucitados para nueva vida. O sea que si Él no hubiera resucitado, la obra no estaría completa. Amén. ¿Se va entendiendo? Miren. Entonces, en la cruz venció el pecado y con su resurrección también venció la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Versículo 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Versículo 7. Pero gracias a Dios, Él nos da ¿qué? Victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que a través de la resurrección nosotros podemos experimentar victoria sobre el pecado. O sea que no hay pecado, y vuelvo a decirlo, porque a veces nos olvidamos de esto. No hay pecado, no hay mal carácter, no hay malos hábitos, no hay distorsiones mentales que no podamos vencer en Cristo Jesús. A través del poder de su resurrección somos libres del pecado. Amén. Entonces aquel que dice, no, yo no puedo cambiar, mentira. No estás confiando, no estás entendiendo el verdadero evangelio o no estás aprovechando el poder que hay en la resurrección. Somos libres. ¿Lo entiende o no? Amén. ¿Lo cree o no?
Porque esto es fe. Poder actuar en base a la promesa de Dios. Si Él nos dice que a través de su resurrección somos libres del pecado, entonces no hay nada que nos pueda atar a esta naturaleza caída con la cual luchamos todavía. Podemos vencer, todo lo podemos en Cristo. Somos más que vencedores. Amén. Decir al que tenga al lado, no hay mal carácter, no hay malas actitudes, no hay orgullo, no hay manipulación. En Cristo Jesús somos libres. Amén. Tenemos que entender esta verdad. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Pues todas las promesas de Dios, ¿qué dice? Se cumplirán en Cristo con un resonante sí. ¿Qué nos prometió el Señor? Que somos libres ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Promesa de Dios. ¿Y qué dice el versículo de Pablo? Que toda promesa de Dios es un rotundo sí. Y por medio de Jesucristo, nuestro amén. ¿Qué significa? Sí, o que así sea. ¿Se eleva a quién? A Dios para su gloria. Quiere decir que si nosotros nos paramos y creemos y nos apropiamos de la promesa de Dios para nuestra vida y empezamos a vivir en la libertad que Él nos ofrece del pecado, vamos no solo a aprovechar ese poder, sino que vamos a glorificar sobre todas las cosas a Dios. Amén. ¿Quiere vivir para glorificar a Dios? Crea las promesas del Señor. Las promesas que Él nos dio son sí y amén. Entonces, ¿Dios te hizo libre del pecado? Sí. ¿Hay algo que no podamos dejar? No. ¿Está entendiendo? Amén. Gracias, Señor. Qué hermoso el verdadero evangelio, ¿verdad? Mire que hay mucha gente que expresa mal el evangelio. El evangelio es un mensaje de poder. Vamos a ver entonces aquí. Acá es como un resumen de lo que acabamos de hablar de esta definición. Decimos entonces que el evangelio es buenas noticias. Eso significa la palabra evangelio. Buenas noticias. Es el camino de la salvación. Es la oferta de Dios para todos los que han creído. No todos los hombres, sino los que han creído. Es poder de Dios en... Amén. Hay poder. Es la benevolencia de Dios para los pecadores. Es la justicia de Dios para los hombres. Ahora les pregunto, ¿el evangelio es prosperidad económica? El verdadero evangelio nos promete que si damos tanto vamos a recibir tanto y que si hacemos esto vamos a recibir aquello. No, esto es el verdadero evangelio. Una buena noticia. El camino a la salvación, la oferta de Dios para los que creen, poder de Dios en acción, la benevolencia de Dios para los pecadores y la justicia de Dios para los hombres. Amén. Ese es el verdadero evangelio y que a veces no hemos comprendido en nuestro corazón. Por eso seguimos pecando. Por eso no estamos luchando contra nos dejamos... ya perdí. Nos dejamos vencer por el pecado. Nos dejamos, en vez de ir a la cruz y buscar en el Espíritu Santo la fortaleza, nos dejamos vencer por las tentaciones, nos dejamos vencer por el mal humor, nos dejamos vencer por las ansiedades, nos dejamos vencer por la aflicción del corazón. Porque no hemos entendido el verdadero evangelio. Hay poder de Dios para su iglesia. Hay poder de Dios para sus hijos. Hay poder de Dios para vida eterna. Hay poder de Dios. ¿Lo creemos? Lo vivamos porque ese es el verdadero evangelio.
Entonces, cuando yo voy a predicar el Evangelio de Dios, debo tener esta convicción. No, hermanito, si querés, podés recibir el Evangelio. No. Voy con convicción, voy con firmeza, porque estoy experimentando el poder de Dios en mi vida. Estoy viendo cómo Dios transforma, estoy viendo cómo Dios está cambiando mi mente. Entonces hay resultados y es cierto lo que vivo. Amén. Pero si no lo experimento, si no lo vivo y si no soy coherente con la verdad de Dios, no voy a poder experimentar el poder de Dios. ¿Quieren experimentar el poder de Dios? Nos estamos perdiendo el poder de Dios y estamos viviendo un evangelio sin poder. Dentro de ese poder también entra el orar por los enfermos. Cuando vamos a orar, creamos que esa persona puede sanar, si es la voluntad de Dios. Siempre lo dejamos todo en manos del Señor, pero vamos con fe, creyendo. Hablemos a alguien que está necesitando, pidamos al Espíritu Santo guía para que nos lleve hacia las personas que necesitan escuchar su verdad. Porque hemos visto acá que el Evangelio es para el que él cree, y no todos quieren creer, ni todos están dispuestos a escuchar. Por eso necesitamos tener sabiduría para saber con quién hablar, cómo hablar, cuándo hablar y ver el poder de Dios obrar. Amén. Y si nos rechazan, no nos rechazan a nosotros, están rechazando a Cristo. Y si padecemos por la causa de Cristo, no importa, somos bienaventurados, dice su palabra. Y si nos deja la familia, nos dejan los amigos y nos rechazan por haber empezado a creer en la verdad, lo siento por ellos. Oraré por misericordia y gracia para que ellos también puedan ser alcanzados. Pero mi vida le pertenece a Cristo. Amén. Amén. Vamos a ser rechazados por esto, Se van a burlar de nosotros. No importa. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él padeció por nosotros, Él fue rechazado por nosotros. Ahora nosotros vivimos por Él y para Él. Amén. Ahora, seguimos avanzando. El Evangelio este es el mensaje de buenas noticias. La oferta de perdón y vida eterna para el hombre a expensas de la sangre de Cristo derramada en el Calvario, con promesas eternas garantizadas por su resurrección y su reinado a la diestra del Padre. Amén. Hay promesas para nosotros, la que leí recién, que nos libró del pecado de la muerte, es una de las muchas promesas que hay para nosotros, que son garantizadas para los que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Yo cuando empecé a entender esto, me estoy perdiendo las promesas de Dios. Por eso me lleva a mí a ¿qué otras promesas hay, Señor, para mí? Quiero vivirlas, quiero experimentarlas, quiero disfrutar del poder de Dios. Amén. Porque más allá del sufrimiento, el rechazo y todo lo negativo que puede pasarnos en el mundo, Dios nos promete su compañía y su gozo. ¿Hay algo mayor que el gozo y la paz de Dios? Nada se compara. No hay logros, no hay metas profesionales, económicas o familiares que puedan satisfacer nuestro corazón como lo hace la presencia, el gozo y la paz de Dios en nuestra vida. No se compara a nada. Y eso quiere Dios para usted. ¿Se acuerdan que decía Juan 10:10? Que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Hay una vida abundante de la cual nos estamos perdiendo por no conocer sus promesas y por no creer en el verdadero Evangelio. Hay poder de Dios. Gracias, Señor. Amén. Sigo avanzando. El mensaje del Evangelio, o en el mensaje, hay 3 eventos importantes. Y eso es lo que tenemos que presentar cuando hablamos del Evangelio.
y lo que tenemos que tener presentes en nuestra vida. El primer evento, que es la vida de Cristo, quien cumplió con la ley de Dios a cabalidad y así acumuló méritos que luego se pueden imputar ¿a quién? A favor del hombre, a favor nuestro. Así que gracias a la vida de Cristo, quien vivió sin pecado, tuvo una vida justa. Por eso dice su palabra, y Juan le decía, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él fue inmaculado, sin mancha. Segundo evento fue ¿qué? La muerte de Cristo, que pagó por el pecado del hombre. Y el tercer evento del cual no tenemos que olvidarnos en este evangelio poderoso de Dios, porque a través del cual se sellan todas las promesas para nosotros, es la resurrección de Cristo, que apunta a la victoria sobre la muerte y el pecado. Amén. Sin ella aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a la resurrección hoy nosotros disfrutamos de vida eterna y libertad. Amén. Gracias, Señor. Primera de Corintios, siguiente diapositiva, 15, del 1 al 4. Pablo dice, y sigue hablando de este evangelio, para que veamos cómo lo presenta Pablo. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Eso quiere decir que este mensaje que acabamos de entender del evangelio, del poder de Dios, del poder de su muerte y el poder de su resurrección, se venía transmitiendo de manera fiel. Amén. Que habían recibido. Y dice, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Y hace una acotación ahí. Si retenéis las palabras que os prediqué. ¿Qué significa retenerlas? Si las guardamos, si las atesoramos, si las tomamos para nuestra vida como una verdad. Amén. Si retenemos. Sigue diciendo, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Eso quiere decir, yo les prediqué el evangelio que yo he recibido, que yo he entendido, que Cristo, y miren cómo presenta el evangelio, murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Y fue sepultado, ¿y qué dice? Resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Amén. Este es el mensaje completo del Evangelio. Ahora, en este pasaje hay dos eventos centrales: la cruz de Cristo y la resurrección de Cristo. Ahí agregué algunos versículos que algunos son proféticos, en el caso de Isaías, y hay algunos salmos, como el Salmo 22 que vamos a leer, que se llaman salmos mesiánicos. ¿Qué quiere decir salmos mesiánicos? Que son salmos inspirados por el Espíritu de Dios a gente que nunca había visto a Cristo Jesús, años antes que Él aparezca en la escena, pero Dios ya les estaba hablando de cómo el Mesías se iba a manifestar en la humanidad y en su pueblo. Amén. Entonces, la muerte de Cristo, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Isaías 53:5. ¿Recuerda esto? ¿Hace cuántos años antes de Cristo? 700 años antes de Cristo se había escrito esta profecía, que dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Amén. Una promesa dada por
el Señor al profeta Isaías. Salmo 22, 16. Este salmo dentro de los caracterizados como mesiánicos. Y mire lo que dice: mis enemigos me rodean como una jauría de perros, una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. ¿Cómo sabían ellos lo que iba a suceder? ¿Cómo sabían ellos de quién estaban hablando? No hay otra manera de explicarlo que es la inspiración divina, como toda la palabra de Dios, trayendo a ellos eventos o mostrando eventos que iban a suceder en el tiempo. Amén. Otra palabra, Zacarías, otro profeta, capítulo 12, versículo 10, hablando de esta muerte. Entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David. ¿Sobre la familia de quién? ¿De qué descendencia vino Jesús? Del linaje de David. Amén. Mire lo que dice: y sobre los habitantes de Jerusalén me mirarán a mí. ¿A quién? Atravesaron y harán duelo por él como por un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. ¿Sabe qué está haciendo esa profecía? Todavía no se cumplió, pero va a cumplirse cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesús como su Mesías y Salvador. Lo vamos a ver. ¿Usted lo quiere ver? Qué hermoso, ¿verdad? Es tremendo, Señor, que nos permita ver al pueblo de Israel reconociendo a Jesús. Vemos también ese segundo evento que nos nombra el apóstol Pablo, que es la resurrección de Cristo. Cristo resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Mire lo que dice Salmos 16:10, otro salmo mesiánico. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra. Mire, ya estaba hablando de Jesús. Ya estaba hablando del Mesías. Isaías 53, 10 y 11, parte de la profecía que leímos recién en su muerte, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, miren, ¿no? Es tremendo lo que dice ahí al principio. Esto de la muerte de Cristo, esto del sacrificio y del dolor que atravesó el Señor por nosotros, dice, formaba parte del buen plan. ¿Y qué hay si el Señor nos permite atravesar dolor? ¿Y qué hay si el Señor nos permite atravesar enfermedad? ¿No sigue siendo parte del buen plan de Dios para nuestra vida? Pregunto. Había un propósito. Recuerde que todo lo que nos acontece cuando estamos en la voluntad de Dios y en los propósitos de Dios, nada se va a escapar del control de Dios. Sea bueno o malo lo que nos esté pasando a nuestros ojos, pero en el plan de Dios siempre será un buen plan. ¿Estamos entendiendo? Por eso la palabra dice, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su voluntad, su entendimiento, las cosas que Él ya vio y proyectó para nosotros, va mucho más allá de lo que hoy podemos imaginar o entender. Por eso, si estamos sufriendo en alguna situación hoy, sepa que todo sufrimiento en la voluntad de Dios tiene un propósito. Nadie sufre por sufrir en los planes del Señor. ¿Amén? ¿Podemos confiar en eso? Acá lo vemos. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes.
disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Amén. Y eso es lo que está pasando. Fue humillado, fue golpeado, fue maltratado, fue rechazado por su propio pueblo, pero dice su palabra que en las manos del Señor ese plan prosperará. Amén. Yo no sé qué situación de sufrimiento, dolor estamos pasando en este tiempo. Venimos de unas semanas bastante particulares como iglesia, de gente que quizás no acudía del todo aquí, pero han pasado cosas. Hemos visto muertes por cáncer, hemos visto desgracias entre paréntesis. Pero cuando tenemos la visión espiritual y entendemos que Dios tiene un propósito y un plan eterno, entendemos que todo lo que nos está pasando va a prosperar en las manos del Señor. ¿Lo podés creer? Amén. ¿Duele? Sí que duele. Pero todo eso va transformando nuestra manera de ver, va transformando nuestra mente, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras motivaciones, y va formando a Jesús en nuestro corazón. Amén. Amén. Decirle a que tenés al lado, no te frustres. No te frustres. Amén. Nada está fuera del plan y el propósito de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 40. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Amén. Otra profecía cumplida acerca de su resurrección. Su muerte y resurrección. Esos 2 grandes eventos encierran todo el mensaje del Evangelio. Pablo afirma que el Evangelio que predicaba era exactamente el mismo que había recibido, enfatizando la importancia de mantener intacto el mensaje para transmitirlo fielmente a las siguientes generaciones. Eso quiere decir que la misma intención que tenía Pablo en poder predicar el verdadero Evangelio, hoy debe estar en nosotros. Y no predicar otro evangelio que no sea el que hemos recibido de parte de los apóstoles y hombres de Dios que han puesto en su palabra. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores, reforzó esta idea al decir que el corazón del evangelio es la redención y su esencia el sacrificio expiatorio de Cristo. Predicar esta verdad es predicar el verdadero evangelio. Omitirla es perder su esencia. Amén. Debemos seguir predicando fielmente su palabra y este evangelio de verdad. Termino con esto, conclusión. Ser un siervo moldeado por el Evangelio implica ser transformado por su verdad y transmitirlo al Evangelio con fidelidad, tal como lo hizo el apóstol Pablo cuando afirmó Spurgeon: el corazón del Evangelio es la redención mediante el sacrificio de Cristo. Predicar esto es predicar el verdadero Evangelio. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, y escúchelo bien, es vivirlo. Amén. No solo predicarlo bien, expositivamente, llena de versículos y palabras elocuentes, sino vivir el Evangelio. Amén. Y anunciar este mensaje sin alterarlo para la gloria de Dios y la salvación de las generaciones futuras. Amén. ¿Será que esta noche podamos hacer un compromiso con el Señor? De poder predicar y vivir el verdadero evangelio del Señor para transmitir esta verdad a los hijos,
a los hijos de los hijos, y así por 1000 generaciones, y que todas nuestras generaciones puedan recibir sin alteración la verdad del Evangelio para poder vivir y experimentar el poder de Dios. Amén. ¿Será que podamos tener el compromiso de empezar a vivir el Evangelio no solo por el beneficio que nos causa, sino por la herencia que vamos a dejar adelante? Amén. Hoy nos está desafiando el Señor poder vivir este Evangelio, no solo conocerlo intelectual y teóricamente, sino experimentar el poder del Evangelio y de las promesas de Dios en nuestras vidas, porque en Él son sí y amén, y van a cumplirse si caminamos en su verdad. Amén. Nos ponemos de pie para orar en esta noche.